Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta segunda conferencia del ciclo El fin del PIB, cómo medir el bienestar social y el progreso de México, que es organizada por el doctor Benjamín Temkin, profesor investigador de la Flaxo México, por el Laboratorio de Métodos y la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, también de la Flaxo México. El día de hoy tenemos una conferencia que se titula La medición de la felicidad como instrumento para la política pública, una perspectiva internacional. Hoy nos acompaña el doctor Roberto Castellanos Cereceda, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y a continuación me voy a permitir leer una semblanza curricular. La dinámica de esta actividad es que el doctor Roberto presenta su conferencia y posteriormente daremos inicio a una sesión de preguntas y respuestas que me las harán llegar y yo se las transmitiré al doctor Roberto. Entonces, todas las personas que están ahora conectadas pueden poner sus preguntas en la sección de comentarios y después esas preguntas se las haremos llegar al doctor. La semblanza curricular del doctor. Bueno, el doctor es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y maestro por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde el año 2001. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en calidad de candidato a investigador nacional. Ha desempeñado, entre otras funciones, la de investigador en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, a cargo del área del sistema político y fideicomiso. Además es coordinador académico, ha sido coordinador académico y de investigación aplicada en la Fundación Este País, AC. Ha publicado una cantidad importante de artículos académicos en diversas publicaciones arbitradas y además artículos de divulgación y opinión en medios de comunicación nacional. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos en esta segunda conferencia de este ciclo que en la Flaxo hemos organizado con bastante gusto y pues estamos muy contentos de que nos acompañes. Entonces te doy la palabra. Muchas gracias. Virginia, muchísimas gracias por esta introducción. Muchas gracias a Benjamín también por la invitación a este ciclo de conferencias. Me dio un gran gusto, un gran entusiasmo que me hubiera buscado para poder pues compartir algunas de las cosas en las que he trabajado. Algunas de ellas las conoce ya Benjamín. En alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de colaborar juntos en un seminario sobre estos temas en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Entonces, pues estoy muy contento. Muchísimas gracias. Y en fin, yo trataré, como tú decías, como explicabas el título de la conferencia, con esto voy a dar paso a compartir mi pantalla. El título de la conferencia es justamente la medición de la felicidad como un instrumento de la política pública desde una perspectiva internacional. El día de ayer, para todos los que nos escuchan y que arrancaron el ciclo de conferencias ayer, Gerardo Leiva, del INEGI, que es, digamos, el experto de nuestro Instituto Nacional de Estadística en temas de bienestar subjetivo, él hacía un bosquejo sobre el ámbito internacional, pero se concentró sobre todo en el tema de las mediciones a nivel local, a nivel nacional. Yo lo que voy a hacer es tratar de traer a discusión algunos de los elementos y perspectivas internacionales. Qué es lo que se está haciendo en algunos otros países, cómo se está haciendo y un poco qué implicaciones, qué conclusiones se pueden derivar, implicaciones de estas experiencias en años recientes y en general de lo que supone medir la política, medir la felicidad y cómo incorporarla en la política pública. Lo primero que me gustaría decir es que la felicidad como un criterio, como razón de ser, como objetivo de la acción gubernamental no es nueva. Parecería ser que es algo súper novedoso que estamos ahora discutiendo, sobre todo en México, y particularmente a partir de recientes declaraciones de nuestro presidente, quien dijo que había que movernos más allá del PIB, incorporar medidas de felicidad, y aludió a algún país de Europa sin especificar cuál es, que está trabajando en esto. De hecho, hay varios que lo han venido haciendo desde hace años.
pero la verdad es que no es algo novedoso. Aquí voy a repetir algunas cosas de las que ya mencionó o advirtió Gerardo el día de ayer. Solamente algunas frases para dar idea de cómo esto es una preocupación que ha estado presente en temas, en el ámbito de la teoría política, de los gobiernos, de los países desde hace tiempo. Jeremy Bentham, que es uno de los más importantes, digamos, filósofos, uno de los que se considera el padre del utilitarismo, una de sus frases más conocidas es que el fin último de los gobiernos es lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas. Con el paso del tiempo matizó y dijo que en realidad era la mayor felicidad para todas las personas, sabiendo que si se buscaba el mayor número de personas, pensaba que podía haber una choque entre mayorías y minorías, pero digamos su propósito, su objetivo, su planteamiento es que el objetivo de los gobiernos era ese, mayor felicidad para todas las personas que estuvieran en el marco de ese gobierno. Por supuesto, una de las referencias más conocidas es la sobre el tema de la felicidad, es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, las 13 colonias en 1776, cuando los padres fundadores, como se les llama, establecieron que existían ciertos derechos inalienables para las personas, la vida, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. De hecho, el tema de la búsqueda de la felicidad o la felicidad como una preocupación de los gobiernos está muy presente en muchos digamos, de las discusiones de la época del Renacimiento, de la Ilustración a finales del siglo XVIII, y va a tener consecuencias hasta hacia el siglo XIX, por supuesto. Y de hecho, en la Constitución de Apatzingán, que es la primera constitución que se crea en México, nunca por el conflicto de independencia nunca entra en vigor, pero es la primera constitución como, digamos, naciente nación que se constituye, incluye la preocupación de que la felicidad debería ser un criterio que conduzca a los gobiernos, incluso un criterio para modificar o abolir a los gobiernos, y que también la ley debería estar imbuida, digamos, de esta voluntad general plasmada en la felicidad común. Entonces, hay desde entonces esta preocupación. El mismo día de ayer, Gerardo incluía esta misma cita, no abundaré mucho en ella. Robert Kennedy es una de las citas probablemente más famosas cuando se discuten temas de bienestar subjetivo en particular, pero también de ampliación de la discusión sobre temas de progreso. Robert Kennedy había dicho en 1968 ya que el Producto Nacional Bruto era muy importante, pero que en realidad incluía todo aquello que al final de cuentas no auténticamente hacía que lo que la vida realmente significaba, lo que hacía que contara, que valiera la pena, no lo incluía y por lo tanto había que pensar en otros términos. Ahora, en años recientes, lo que hemos visto es, en años recientes, voy a arrancar primeramente con una reflexión hacia la década de los mediados de la década de los 70, un estudio importante que se publicó en ese entonces, pero me refiero en el entorno favorable, digamos, que hay para incorporar o discutir en las políticas públicas el tema de la felicidad, ocurre sobre todo, yo diría, en los últimos 10 años, 10, 15 años, ¿no? Y entonces haré referencia a algunas de estas iniciativas de medición sobre todo, pero también de reflexión, de discusión pública sobre estos temas. Quizá uno de los estudios más importantes y que detonó, digamos, buena parte de las discusiones, por lo menos en el ámbito académico y sobre todo en el ámbito de los economistas, la relación entre felicidad y crecimiento económico, es un estudio de Richard Easterling, publicado a mediados de la década de los 70, en el que hizo un ejercicio para asociar los niveles per cápita, de ingreso per cápita de varias naciones y cruzarlo o asociarlo con la escala de felicidad individual. Y lo que él encontró es que, como se muestra en esta gráfica, que es extraída de su propio estudio, es que países que tienen más o menos un nivel de felicidad cercana, pensemos el caso como se aprecia en la gráfica de Cuba y de Estados Unidos, tienen diferencias muy importantes en sus ingresos per cápita, ¿no?
o incluso donde están las dos líneas punteadas, podemos ver a países tan extremos como Alemania Occidental, en aquel entonces recordemos que aún estaba dividida, oriental y occidental de Alemania, y Nigeria en el otro extremo, que tiene niveles relativamente similares en lo que las personas reportan en sus niveles de felicidad individual, pero están en los polos opuestos de niveles o casi en los polos opuestos de niveles de PIB per cápita. Entonces, la observación que él hacía con este estudio es que al interior de los países, cuando uno observa la población, compara los niveles de bienestar subjetivo e ingreso de la población dentro de un país, sí hay una relación clara que a mayor ingreso, mayor nivel de felicidad y bienestar subjetivo, pero cuando se compara entre países, esa asociación ya no queda tan clara. Por supuesto, esto abrió una polémica, la famosa paradoja de Easterlin es una paradoja que se ha visitado, se ha vuelto a estudiar una y otra vez, y hay quienes han dicho que sí se confirma al paso de los años y otros casos en los que no se confirma, pero en todo caso, lo que hizo este estudio es, digamos, comenzó a abrir en buena medida en el ámbito de las ciencias sociales, de la economía específicamente, la discusión sobre qué tanto el crecimiento económico estaba contribuyendo o no al desarrollo, a la visión, digamos, de desarrollo de los países a partir de cómo se le pregunta a las personas cuál es su experiencia de bienestar. Trayendo la discusión a épocas un poco más recientes, no voy a detenerme demasiado porque esto ya lo abundó Gerardo el día de ayer y por supuesto la presentación está disponible para quienes así la quieran consultar con mucho gusto. Pero digamos, en años recientes, uno de los primeros momentos en los cuales se lanza esta inquietud multilateral, internacional, sobre el tema de qué es el progreso social, es la declaración de Estambul en 2007 que se suscribe en el Foro Global de la OCDE, pero en donde no nada más está la OCDE, está Naciones Unidas, Banco Mundial, muchos organismos multilaterales, quienes dicen que hay un consenso sobre la necesidad de medir el progreso de cada país, el progreso de las sociedades, más allá de indicadores estrictamente económicos. Y entonces hace una serie de propuestas, reflexionar cuál es el significado de la palabra progreso, hay que estimular el debate sobre indicadores y datos sólidos, y también fomentar un entendimiento público de estos temas, ¿no? ¿Qué significa? En suma, se trataba de ver qué significa progreso en el siglo XXI, cómo medir ese progreso, mejor, asumiendo que el PIB, aunque es útil, no hay que abandonarlo, pero no es suficiente, y cómo incorporar a las personas en la discusión, que no sea solamente un tema, digamos, de expertos o de especialistas, ¿no? 2 años después, la famosa comisión Stiglitz-Senfi-Toucy, la comisión sobre la medición de desempeño económico y progreso social, que fue convocada por Sarkozy, presidente francés, en esos años, también es otro referente muy importante y quizá de los más importantes que hay sobre estos temas. Básicamente, las recomendaciones que hace esta comisión es, tenemos que revisar cómo medimos el PIB, hay que ampliar las mediciones de progreso para incorporar el conceptos como de calidad de vida, y en los conceptos de calidad de vida hay que incorporar estadísticas relacionadas, por ejemplo, con evaluaciones de vida, experiencias hedónicas, experiencias que tienen que ver con el disfrute cotidiano de las personas, la felicidad, y por supuesto cuáles son las prioridades que tienen las personas respecto de su vida, es decir, hablar de cuáles son la experiencia de desarrollo de las personas, y por supuesto un componente muy importante de sustentabilidad y de medio ambiente. Esos son los 3 grandes ámbitos en los cuales hace recomendaciones esta comisión, y también hace una reflexión muy importante, me parece, esta comisión cuando dice que lo que medimos afecta lo que hacemos, pensando sobre todo en los gobiernos y en las sociedades en su conjunto, y por lo tanto, si las mediciones están equivocadas, tanto si son erróneas como si nos conducen a decisiones digamos, no óptimas, entonces las decisiones que se toman van a estar distorsionadas, ¿no? Las mediciones tienen un peso importante, no es un asunto técnico, es un asunto, por supuesto, político. En 2011, Naciones Unidas emite una resolución muy importante, un poco a instancias de Bután, este país asiático, ya hablaremos de él y del índice de felicidad interna bruta,
Pero lo que dice la resolución en síntesis es que la felicidad y el bienestar tienen que estar en el centro de las políticas, deberían de estarlo, y por lo tanto los países deben promover mediciones de bienestar, las oficinas estadísticas de cada uno de los países. 2 años después, también Naciones Unidas establece, mandata que cada 20 de marzo se celebre un Día Internacional de la Felicidad, con el propósito principal de promover la reflexión sobre el tema de la importancia de la experiencia de progreso, experiencia de crecimiento, experiencia de bienestar que tienen las personas de desarrollo, como un insumo para, digamos, la discusión pública, ¿no? Y habla un tema muy importante, me parece, que es que también los estados, una de las cosas que deben de hacer es, orientado hacia la búsqueda de la felicidad y del bienestar, asegurar condiciones mínimas para el logro de la felicidad. Y entre otras condiciones habla de alimentación y servicios, derechos humanos, protección social, reducción de la desigualdad. Es decir, Naciones Unidas nos está diciendo todos seamos felices o tratemos de que todas las personas sean felices, digamos, solamente considerando cómo nos reportan que se sienten, si están alegres o tristes, por ejemplo, sino que hay condiciones sociales, políticas que también le reportan a la felicidad. La incrementan. La OSD ha sido una de las instituciones multilaterales más importantes en promover la discusión sobre estos temas. En 2011 lanzó un índice multidimensional de calidad de vida y un reporte que publica cada 2 años que se llama How's Life. En 2013 emitió un conjunto de directrices sobre cómo medir el bienestar subjetivo. Y entre estas directrices y como parte, digamos, de esta serie de instrumentos de medición y de promoción de esta discusión, ha enfatizado que las condiciones materiales son importantes para la calidad de vida, que hay que promover el crecimiento económico en un contexto más amplio de progreso social, pero que es muy importante, digamos, como elemento subyacente de todo este esfuerzo, que hay que medir aquello que más le importa a las personas, ¿no? Es decir, hay una suerte de enfoque de que no son solo desde los especialistas, sino que también hay que incorporarlos a los ciudadanos, a las personas, pero por supuesto con rigor técnico. Otro esfuerzo muy importante que se ha venido haciendo desde 2012 son los reportes mundiales de felicidad. Desde justo de 2012 hasta este año se han estado publicando estos informes. Es básicamente un análisis que se hace sobre el estado de la felicidad. Más de 150 países se incluyen, hay una serie de variables y se hace un ranking, y cada informe o en alguno de sus capítulos se han planteado distintos ejes temáticos, ¿no? Se habla de bienestar subjetivo y ciudades, el entorno social y ambiental, migración, desigualdades, etc. Es una alianza la que impulsa, se han ido sumando nuevos actores, pero la que impulsa, digamos, estos reportes son instituciones académicas, la Universidad de Columbia, British Columbia, la London School of Economics en Londres, Reino Unido, Oxford. Gallup es una de las instituciones, digamos, es la institución de opinión pública que genera buena parte de los insumos que se utilizan para estos cálculos, ¿no? Rápidamente, no es materia que yo abordaré, pero solamente para que ustedes lo conozcan, estos estudios, estos informes, reportes de la felicidad mundial han encontrado que hay 6 variables que explican en mayor o menor medida el bienestar subjetivo de las personas, la felicidad de las personas a nivel internacional. Por supuesto, varía qué proporción de cada uno de estos le reporta el bienestar en cada país, pero en términos generales estos son PIB per cápita, por supuesto, el ingreso de las personas, la expectativa de años saludables, no nada más la expectativa de años de vida, sino que sean años saludables, la generosidad, el comportamiento prosocial, el apoyo social que sientan, que tengan las personas, es decir, que sepan que tienen alguien con quien pueden contar en caso de necesidad, la ausencia de corrupción, sea esta pública o privada, y el que le preguntan a la persona si tienen libertad para tomar decisiones, eso también, mientras mayor libertad, también mayor reporte de bienestar subjetivo. Ahora, ¿qué experiencias internacionales tenemos en materia de medición de bienestar subjetivo en política pública? La verdad es que autores como Diner han identificado más de 40 países, poco más de 40 países que tienen distintas iniciativas. Sobre todo, en su gran mayoría, son iniciativas de medición, que incorporan el concepto, el enfoque, pero también indicadores de bienestar subjetivo.
Y la verdad es que están prácticamente todos los continentes. Quizá el que tiene, el continente que menos, digamos, ha incursionado en estos temas es África, pero, digamos, hay muchos países que han estado participando en estos estudios. Aquí están sobre todo destacados aquellos que a partir de trabajo de investigación que yo he hecho, estoy un poco más familiarizado y conozco un poco más, y una selección de estos es la que yo abundaré. Aquí sencillamente hay una, digamos, descripción de los nombres, perdón, o de las eh, instancias, eh, eh, nombres de las iniciativas también, que en algunos de estos países se están impulsando para incorporar la medición de bienestar subjetivo. Eh, Insisto, no me detendré a describirlas, ustedes pueden, digamos, en términos generales, identificar ahí. El caso de Francia está, por supuesto, la Comisión Stiglitz-Senfitoussi, que aunque tuvo un efecto global, fue sobre todo impulsada desde el ámbito local, y las recomendaciones de la Comisión se incorporaron en el Instituto Nacional de Estadística de Francia, pero también en muchos otros institutos de estadística a nivel internacional, ¿no? Y por supuesto, en el caso de México, es uno de estos países que ha incorporado la discusión y la medición, sobre todo el bienestar autorreportado, sobre la cual ya abundó extensamente el día de ayer Gerardo Leiva en su exposición, y seguramente en los próximos días otros de los ponentes lo harán. El caso más reciente o más conocido quizá, que ha estado en los titulares de algunos medios, es el caso de Nueva Zelanda, con un presupuesto basado en el bienestar, sobre el cual también hablaré más adelante. Voy a hablar de algunos ejemplos, de algunos casos de países y de cómo han incorporado el bienestar subjetivo. Está el caso de Bután. Bután es probablemente uno de los países que se ha considerado como arquetipo del gobierno guiado por la felicidad de su pueblo, ¿no? Y el famoso índice de felicidad interna bruta. Sin embargo, cuando uno profundiza en lo que es el índice, uno se da cuenta que tiene, digamos, elementos que hay que considerar para, no diría desechar por completo el que es el arquetipo del gobierno guiado o basado en la felicidad, sino en tratar de entender mejor cómo es esta experiencia, ¿no? El índice de felicidad interna bruta, como se le llama, es de hecho una iniciativa que impulsa la monarquía de Bután a principios de la década de los 70 con el propósito de incorporar la idea de progreso del mundo occidental, pero tratando de que se alinee de alguna manera con valores culturales nacionales, ¿no? Con la religión budista, con preocupaciones medioambientales, con una serie de valores, digamos, culturales nacionales. Entonces, fue una manera como de avanzar en un proceso de modernización del gobierno y de la sociedad de Bután, para tratar, digamos, de avanzar en esa lógica, insisto, y hacerlo planteándose cuál debía ser el criterio de progreso y de avance del país y de la sociedad. Supuso una reforma o una incorporación a la Constitución de Bután, donde se establece que el Estado deberá luchar por promover aquellas condiciones que faciliten la búsqueda de la felicidad interna bruta. Y cosas importantes, cuando escuchamos hablar del índice de la felicidad, asumimos quizá al leerlo en algunos medios que lo único que hace este índice es preguntar a la gente qué tan feliz es, y fundamentalmente. Pero en realidad se trata de un concepto bastante multidimensional, incorpora de hecho 124 indicadores agregados en 33 variables. Se trata de un enfoque que parte del entendido, y esto es parte de los valores culturales de Bután, que la felicidad no es solamente un esfuerzo individual, sino colectivo, ¿no? Un aspecto importante es que el índice mismo está construido con el método que se conoce como Alkire-Foster, que es el mismo método que se utiliza para las mediciones multidimensional de la pobreza, por ejemplo. Y un par de asuntos adicionales importantes sobre esta iniciativa es que el propio índice, en su construcción y en su, digamos, análisis, le da mayor peso a personas que tienen bajos niveles de felicidad, para que sea un incentivo para que los gobiernos tomen decisiones y acciones hacia ese sector de la población. Y además se considera que el índice no solamente es una herramienta de gobierno, sino una herramienta ciudadana para reflexionar públicamente sobre lo que significa el progreso, incluso también como instrumento de rendición de cuentas.
El siguiente ejemplo que quiero compartir con ustedes, algunos aspectos relevantes, es el de el programa de medición de bienestar del Reino Unido. Este es uno de los esfuerzos de medición de bienestar que incorpora variables de bienestar subjetivo, por supuesto, más completos quizá que se han impulsado a nivel internacional. En 2010, el primer ministro David Cameron anunció que se iba a impulsar un programa de gobierno para tratar de, digamos, incorporar la dimensión de calidad de vida con la de crecimiento económico. Y, así lo dijo, revalorar aquello que es importante. Un poco resonando aquellas reflexiones de Robert Kennedy, por supuesto, en aquella cita que él hiciera en Estados Unidos en la finales de la década de los 60. Un aspecto importante de este esfuerzo es que partió de una amplísima consulta pública. Se llevaron a cabo 175 encuentros, foros, participaron más de 7,000 personas, se recogieron más de 34,000 respuestas a una pregunta rectora que se les hizo a las personas. Había varias, pero digamos la que enmarcaba el conjunto de este esfuerzo de consulta pública era: ¿qué es lo que a ti te importa? ¿Qué es lo que representa importante, lo que es importante para ti en términos de progreso, de crecimiento, de desarrollo, de avance? Por supuesto, hubo una encuesta y ha habido una encuesta nacional que cada año se elabora en el Reino Unido, en donde se recogen fundamentalmente 3 formas de concebir el bienestar subjetivo, que es la evaluación cognitiva, que es aquella asociada sobre todo con el concepto de satisfacción con la vida, el balance afectivo y las necesidades psicológicas. Necesidades psicológicas le llamarían a ese, o estaría asociado sobre todo con ese concepto que desde, digamos, Aristóteles se habla, que es el de eudemonía, es decir, cómo vivir una vida virtuosa, aspectos que tienen que ver con la libertad para decidir, tener una vida con significado, ese tipo de conceptos e ideas. Esta medición se enfoca en la importancia de la multidimensionalidad. Se recoge información con esta encuesta de 36 indicadores para 10 dimensiones diferentes y como parte del estudio y del programa se identificó que hay al menos 3 formas en que la política pública puede utilizar la información de bienestar subjetivo. Uno es para diseñar políticas y fundamentalmente ahí son útiles, dice el gobierno del Reino Unido y quienes elaboraron este estudio, este reporte, son los indicadores de satisfacción con la vida en general y por dominio, satisfacción con la salud, con la educación, con el gobierno, con el barrio, con los amigos, con la pareja, etc. El monitoreo de las políticas públicas, y para esto son importantes las 3 dimensiones o 3 mediciones del bienestar subjetivo que mencionaba antes, y para evaluar la política pública también se utiliza el bienestar subjetivo, ¿no? Y también aquí es importante los 3 mediciones, pero además hay que tratar de encontrar subdominios de estos dominios que yo hablaba para tener mayor detalle. El tercer ejemplo que quiero comentar con ustedes es el de Italia. Italia también a partir de 2010 impulsó una iniciativa que se conoce como Desarrollo Equitativo y Sostenible, que se planteó responder a la gran pregunta de qué es el bienestar y cómo medirlo, cómo lo vamos a medir. Igual que en el caso de Reino Unido, se llevó a cabo una consulta pública para definir indicadores, dimensiones de bienestar, y se creó un comité directivo. Es un ejercicio interesante. Se creó un comité directivo en donde participaron sindicatos, organizaciones de sociedad civil, empresarios, por supuesto, autoridades, funcionarios, que participara, digamos, en el conjunto de las discusiones. No las determinaba, pero, por supuesto, le daba como una importancia y relevancia política, digamos, al esfuerzo de la iniciativa. El resultado de este programa, de esta iniciativa, es que se le da seguimiento a 134 indicadores anualmente, periódicamente. De estos 134, 15 son de bienestar subjetivo y están agrupados estos 134 indicadores en 12 dominios y uno de ellos es bienestar subjetivo. Por supuesto, hay indicadores de bienestar subjetivo que están, la mayoría o todos los de bienestar subjetivo, del dominio de bienestar subjetivo, son de esa naturaleza, pero también hay otros indicadores, digamos, con el enfoque de bienestar subjetivo, donde se hacen preguntas sobre la experiencia de bienestar o experiencia de alguna política, de alguna experiencia, de alguna vida, digamos, cotidiana que tienen las personas en otras dimensiones.
hace una distinción, y es interesante esta iniciativa, entre el concepto de bienestar y la medición de bienestar. El concepto de bienestar lo consideran como un proceso político y social, es decir, es necesario que haya toda una discusión colectiva, social, incluyente, sobre el tema de qué significa el bienestar. Vamos, no basta con que a las personas se les pregunten qué tan felices son, si es que ese va a ser criterio para la toma de decisiones de política pública o por lo menos para monitorear el progreso hacia dónde va el país. Pero la medición sí es un tema técnico y ahí el peso, digamos, tendrían que tenerlo sobre todo los técnicos, incorporando, por supuesto, las dimensiones de bienestar subjetivo. Esta iniciativa se concibe como una suerte de constitución estadística. El penúltimo ejemplo que quiero darles, o de meterme un poco más de detalle, es el de Chile. Chile realmente no ha incorporado el concepto de bienestar subjetivo en la toma de decisiones públicas, pero es un ejemplo interesante, yo lo tomo porque ellos impulsaron, a solicitud del gobierno chileno en el 2012, le solicitaron al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que en su Informe Nacional de Desarrollo Humano de ese año abordara el tema de bienestar subjetivo. Y así lo hicieron. Y hicieron una serie de discusiones, de deliberaciones, y arrojaron una serie de resultados que la verdad es que resultan importantes e interesantes. Primero, por supuesto, Naciones Unidas, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas, desde sus primeros informes y, por supuesto, a partir del índice de desarrollo humano que tienen, se basa en lo que se conoce como la teoría de capacidades, que es esta teoría construida, impulsada por Sen y por Martha Nussbaum. Y lo que se hace en este informe es tratar de, digamos, conectar, ver de qué manera se puede dialogar, y lo hacen, digamos, o por lo menos esa es la propuesta de este informe, cómo puede dialogar la teoría de capacidades con el enfoque de bienestar subjetivo. Una de las cosas que hacen es definir qué es eso de subjetividad, y me parece que es un esfuerzo interesante. Para este informe, subjetividad supone un espacio y proceso en que los individuos construyen una imagen de sí mismos, de los otros y del contexto de sus experiencias sociales. Por lo tanto, para los que elaboraron este informe, la subjetividad debe de tener dos dimensiones. Una individual, que se refleja en aspectos como el bienestar subjetivo desde el ámbito afectivo o cognitivo, pero también un bienestar, una subjetividad social que se puede tratar de capturar como indicadores proxy en, por ejemplo, la confianza en las instituciones o en la percepción que hay sobre oportunidades sociales en la sociedad en la que viven las personas. Entonces, la acción pública, plantea este estudio, debe dirigirse hacia la construcción de capacidades y condiciones para el bienestar subjetivo, capacidades individuales, que también están vinculadas con el contexto, pero también de condiciones para que se logre este bienestar subjetivo. Un elemento importante de la discusión, porque es importante además para la teoría de capacidades, para este informe en materia de bienestar subjetivo, es el de la autonomía y la agencia, es decir, la capacidad que tienen los individuos para poder elegir libremente sus opciones de vida, sus alternativas de vida, en función de pues, las capacidades que tienen y las condiciones a su alcance. Lo que dice el informe es que un poco lo que tiene que hacer la política pública es orientarse hacia generar oportunidades de desarrollo, pero que estén subjetivamente incorporadas, es decir, que los individuos las consideren en efecto como posibilidades reales de opciones de vida, y esta es también una manera en la que se conectan estos mundos, de la teoría de capacidades y el enfoque de bienestar subjetivo. En Nueva Zelanda, y con esto concluyo este recorrido sobre algunos ejemplos más a detalle de iniciativas de medición y de incorporación y bienestar subjetivo a nivel nacional. Nueva Zelanda es, digamos, uno de los países que más recientemente ha incorporado este enfoque en su política, y lo ha hecho a partir de 2019, diseñando su presupuesto con base en un enfoque de bienestar. Parte de la concepción, como lo hacen muchas otras iniciativas, de que el crecimiento económico sí es importante, pero no puede ser un fin en sí mismo, ni es el único importante. Es necesario medir el éxito del país y desarrollar políticas con un espectro más amplio de indicadores que incorporan crecimiento económico, por supuesto, pero que no puede ser el único.
y ha construido una cosa importante que se llama el marco de estándares de vida, que fue desarrollado por el Ministerio de Hacienda de Nueva Zelanda. Más adelante verán un diagrama con ese marco, pero este marco de estándares de vida es, digamos, el conjunto de indicadores y el conjunto de relaciones entre estos conceptos, indicadores que tendrían que guiar la toma de decisiones respecto a cómo se construye el presupuesto y después en cómo las agencias de gobierno van instrumentando sus iniciativas y sus programas y midiendo en qué medida o no van impactando, teniendo algún efecto con este conjunto de indicadores, ¿no? Entonces, este marco es, digamos, de estándares de vida, sirve para definir prioridades de gasto, tomar decisiones, y también se le agrega otra herramienta que se conoce como indicadores Aotearoa, es una palabra maorí, significa Nueva Zelanda. Son indicadores de Nueva Zelanda en donde también se agregan estos 70 indicadores en 18 dimensiones y que también buscan monitorear el avance en la instrumentación de políticas. Y aquí tenemos, en términos, digamos, globales, cómo está construida el marco de estándares de vida. Fundamentalmente se concentra en 4 formas de capital o 4 tipos de capital: capital natural, capital humano, capital social y capital financiero y físico. Y importa analizar estos distintos tipos de capital a lo largo del tiempo, es decir, entre generaciones, en su distribución geográfica, pero también en su distribución entre personas. Y, por supuesto, también cómo impacta y se relaciona con 12 dominios de bienestar, entre los cuales, si ustedes pueden observar, hasta abajo se considera el de bienestar subjetivo. Ahora, ¿cuáles son algunas tendencias comunes en no nada más en estos ejemplos que he dado, sino en otras experiencias de incorporación de la medición de bienestar subjetivo en políticas públicas? Uno es que yo lo llamaría así, hay una especie de entusiasmo, interés, pero cauteloso, es decir, sí vamos a medir, sí vamos a incorporar una serie de variables, discutamos qué es esto del progreso, pero no en todos los casos podríamos hablar todavía de que ya se está incorporando en la toma de decisiones, digamos, cotidiana en la política pública, ¿no? En cuanto a qué tipo de conceptos de bienestar subjetivo se incorporan, predomina el de satisfacción con la vida, este concepto más de tipo cognitivo, tanto en su acepción general como por dominios de vida. También se incorpora el concepto hedónico, pero más desde una perspectiva de su utilidad, digamos, narrativa o discursiva, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido de cómo ayudar a comunicar ese tipo de iniciativas. Si agregamos de este conjunto de experiencias los distintos dominios vitales, en la gran mayoría de los casos lo que hacen es construir una especie de tablero de indicadores y que se distribuyen o se agregan diferentes dominios vitales. Entonces, aquí hay un ejercicio muy sencillo para ver cuáles son los dominios que predominan más en este conjunto de digamos, mediciones. El más importante, el que tiene mayor recurrencia, es el de ingresos y estándares de vida, reiterando que ese no se abandona, digamos, es importante que los países sigan mejorando esas condiciones de ingresos y estándares de vida de la población. Pero bienestar subjetivo se puede apreciar en 8 de estos casos, ¿no? Bienestar subjetivo explícitamente concebido, incorporado como indicadores que tienen que ver con satisfacción de vida, felicidad, satisfacción, balance afectivo, etc. Hay una discusión también importante, interesante, sobre si es más conveniente utilizar índices o tablero de indicadores. Y la verdad es que en una mayoría de casos lo que se utiliza son tableros de indicadores. En el caso más amplio es el de Italia, donde se incluyen en su iniciativa hasta 134. Y hay otros en los que sí hay agregación y se utiliza un índice donde se agrega toda la información para generar un solo dato, ¿no? Tienen ventajas y desventajas unos de otros, pero digamos la discusión está ahí. A mí me parece que el tablero de indicadores ofrece para efectos de política pública rasgos más virtuosos, digamos, aunque para efectos de comunicación el índice puede ser más útil. Y en usos de política pública, la verdad es que la mayoría de las iniciativas lo que advierten es que depende del uso que se le dé en la política pública ese tipo de indicadores que se deben de utilizar. Esto sobre todo lo plantea el Reino Unido, pero también se utilizan en los procesos de planeación de desarrollo, los planes quinquenales de China, por ejemplo, de algunas de las provincias de China, no de todo el país en su conjunto.
presupuesto y algunos otros usos que se le da en otras etapas de las políticas públicas, diseño, monitoreo, evaluación, análisis, costo y beneficio. Un aspecto importante, me parece, es que la medición, en la gran mayoría de los casos, la medición, el hecho de medir bienestar subjetivo, las mediciones sobre progreso social, se conciben como un bien público, porque contribuyen a la deliberación pública sobre qué es esto del progreso, porque suponen una herramienta ciudadana, es decir, los ciudadanos deberían de utilizarla también como un instrumento de conocimiento de su propio país, pero también de rendición de cuentas. Y por lo tanto, insisto, se podemos concebir como un bien público ese tipo de mediciones e información. Ahora, brevemente, en los últimos minutos, mencionar cuáles son algunas de las que considero que son precauciones que se identifican que deben de tomarse en el uso del enfoque de mediciones de bienestar subjetivo. Uno de ellos es la famosa teoría de la adaptación o punto de referencia. Es esta idea de que cuando las personas tienen alguna experiencia o muy positiva o muy negativa, eventualmente con el paso del tiempo regresan, se adaptan a esas circunstancias y regresan al punto de referencia original. Parte del supuesto de que todos tenemos un punto de partida o más o menos, digamos, constante en nuestro nivel de bienestar. Hay estudios que digamos, que lo han probado, sobre todo a nivel individual, pero a nivel colectivo hay otros que también han aportado distintas, digamos, visiones, pero en todo caso lo que plantearía esta teoría, esta posición, es que el problema con esta adaptación es que podría generar balances subóptimos a nivel de los países, y por eso también es importante no solo considerar el bienestar subjetivo, pero sí también considerarlo en las mediciones sobre progreso social. La comparación entre pares también es importante. A veces no importa tanto cuál es el bienestar absoluto que tienen las personas, sino el bienestar respecto de otros. Si una persona, por ejemplo, está en un contexto en donde todos son muy felices o mucho más felices que ellos, que él, pues a lo mejor sentirá, o tienen experiencias que considera más valiosas o más importantes, quizá, aunque en términos generales podría considerarse más feliz, cuando está en ese contexto podría su bienestar relativo verse disminuido. Y en sentido contrario también sucede. Entonces el bienestar relativo es importante y hay que ponerle atención. Otra reflexión que hay que hacer es que si el bienestar subjetivo se utiliza como objetivo único o principal de la política pública, podría haber potencialmente dos riesgos. Uno, que los ciudadanos podrían tener lo que podríamos llamar un comportamiento estratégico. Si yo sé que mi gobierno toma decisiones en función de si yo le reporto si estoy o no estoy feliz, pues a lo mejor voy a reportar mi felicidad alto a baja en función de cómo quiero que actúe, ¿no? Independientemente de cómo me siente en realidad. Entonces esto tiene un efecto en el que desaparece pues la utilidad de insumo de información de bienestar subjetivo. Y la otra es que también los gobernantes pueden utilizar bienestar subjetivo como manipulación en las mediciones. Por supuesto, esto no es exclusivo de bienestar subjetivo y por eso también la importancia de que cualquier medición de progreso que suponga, digamos, medir qué tanto están avanzando las políticas públicas, tiene que incorporar, tiene que hacerse por instancias autónomas, instancias, digamos, alejadas de la toma de decisiones de política pública. Hay restricciones que podemos llamar informacionales respecto a la agencia individual. Esto está relacionado con lo que ya discutí del enfoque de capacidades del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, qué tanto la gente tiene agencia o no, y qué tanto el que digan, por ejemplo, que les importa, es muy importante, les reporta mucha felicidad, su familia, sus amigos, tiene que ver porque sus redes de apoyo dependen de ellos y porque carece, por ejemplo, de satisfactores o de servicios públicos suficientes en salud, en educación, y necesita echar mano de ese espacio, de esa red de apoyo. Y entonces, ahí hay, digamos, una serie de restricciones a considerar. Y un último elemento importante es que puede haber resistencias al cambio en cuanto al uso de evidencia en la política pública. Esto es un asunto central. Si vamos a discutir mediciones de progreso, eso supone, y se quieren utilizar en política pública, eso supone que de entrada se deben de utilizar un número más amplio de evidencia en la política pública, y eso no siempre está claro. Aquí hago una discusión en los mismos términos sobre este tema de agencia, precauciones, no profundizaré mucho en ello para seguir avanzando.
Un último aspecto que me parece importante señalar es que el bienestar subjetivo puede ser utilizado como lo que yo denominaría señal de progreso, es decir, no nada más como un indicador que permita medir el impacto de acciones públicas, acciones de gobierno, pero también que permita concebir qué tanto permita monitorear e interpretar la acción pública en determinadas áreas. Esta es de hecho, una idea que ya se utiliza en el protocolo de San Salvador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde habla de que la señal de progreso son aquellos indicadores de orden cualitativo que permiten monitorear o interpretar el grado de avance en el logro de una meta, ¿no? Entonces, se habla, por ejemplo, del grado de avance en el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, y a lo mejor un indicador duro, un indicador objetivo puede ser el número de extremos, si ustedes quieren, pero el número de periodistas que han sido asesinados, ¿no? Por supuesto, eso es un daño flagrante al derecho a la libertad de expresión y al ejercicio de la libre, etcétera, pero también se debería de preguntarse al mismo tiempo, por ejemplo, qué tan libres se sienten las personas para expresar lo que sienten. Entonces, el segundo indicador podría servir como una señal de progreso que también ayuda a interpretar estos otros indicadores. Lo ilustro de esa manera, pero así se puede, digamos, abundar en otros ámbitos. Como señal de progreso, el bienestar subjetivo podría ayudar a identificar brechas entre qué tanto se logra una meta y qué tanto bienestar reporta, cuál es el incremento en niveles de insatisfacción y no solo de satisfacción y desigualdades. Algunas consideraciones finales, último par de minutos. El bienestar subjetivo es un instrumento que lo que hace es ampliar el horizonte de desarrollo del progreso. Se beneficia sobre todo de que se incorpore como parte de un conjunto de indicadores y no como referente único. Es importante que las mediciones de bienestar subjetivo sean consistentes, periódicas, que sean extendidas y mediante instrumentos oficiales. Habría que agregar aquí que sean independientes, además, con institutos autónomos, instancias autónomas. Es importante, para el bienestar subjetivo importa tanto los efectos finales que tenga una política como el proceso de implementación. Ahí hay algunos estudios que han indicado que cuando a las personas se les incorpora en el proceso de decisión, también suelen reportar mayores niveles de bienestar subjetivo en términos generales, no con el hecho mismo de haber participado o no, sino en lugares donde hay estos procesos de participación suele normalmente también tener gobiernos más, digamos, responsivos y por lo tanto el bienestar subjetivo es más amplio. Y finalmente el contexto social es clave para el bienestar subjetivo en temas como bienes relacionables, redes de apoyo, etc. Por supuesto, el bienestar subjetivo además tiene consecuencias positivas en términos de creatividad, productividad, ingresos, todo esto soportado en estudios que se han hecho durante muchos años, promueve digamos, la cohesión comunitaria, generación de redes, vínculos afectivos, mejora la salud. Y también un caso importante es que el bienestar subjetivo no solamente es un tema individual, sino también colectivo. En suma, pues, esta medida de bienestar subjetivo a nivel nacional ofrece información valiosa de líderes y encargados de política pública. Casi concluyo con una frase de Norbert Leibner, en donde defiende la importancia de incorporar la subjetividad en la política, porque de esta manera el ciudadano puede reconocer su experiencia, digamos, vital, como parte de un contexto social más amplio y que me parece que engloba en buena medida esto que llamamos bienestar subjetivo y su medición. Y bueno, si la felicidad toca la puerta, nunca hay que cerrársela. Como diría Mafalda, que por cierto también Gerardo utilizó a la buena Mafalda para estos temas. Con esto concluiría, Georgina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Fíjate que ya me hicieron llegar bastantes preguntas, entonces no sé si prefieras que te lea un bloque, que las lea por bloques y ya tú respondes y seguimos con la ronda. La verdad es que hay bastante interés y tengo bastantes preguntas. Entonces, voy a empezar con un grupo de preguntas. Pregunta Samantha Cruz, pregunta que ¿cuál sería la diferencia entre felicidad y bienestar, hablando en términos concretos de política pública? Esa sería una. Por otra parte, Noé Villanueva también pregunta
si un estado tiene un mínimo de ingreso de PIB, pero sus personas son felices, bastará para poder determinar el crecimiento de una nación. Y también Noé Villanueva agrega a esta pregunta si tú consideras que es posible que la felicidad vaya a desplazar al PIB para poder medir el progreso de un país o si deben ir de la mano, ¿no? Esas serían, digamos, las tres primeras preguntas. De acuerdo. Gracias, Pina. Qué bueno que haya interés en estos temas, da mucho gusto. Eh, a ver, la diferencia entre la pregunta de Samantha, entre felicidad y bienestar en términos de políticas públicas. Yo diría que a partir de lo que yo he identificado en las experiencias de medición de bienestar y de felicidad en los gobiernos, en estas más de 40, pero específicamente en digamos, unos 15, 20, que es a las que yo le he dedicado un poco más de profundización. El bienestar es el concepto más amplio o más genérico, digamos, que lo que busca es, digamos, sumar o agregar, en algunos casos contraponer, pero sumar o agregar a la discusión sobre crecimiento económico la preocupación de que lo que al final de cuentas tenemos que enfocarnos como gobierno, como Estado, como sociedad, es al bienestar de las personas. Dentro del bienestar hay que incorporar la felicidad. Como una de las formas en las cuales se puede recoger ese bienestar de las personas. Eso es, digamos, una distinción que yo haría. La otra también es que el uso del concepto, del término felicidad, se suele utilizar, como decía yo en algún lugar, como una herramienta digamos, de narrativa o de discusión pública, ¿no? Y no necesariamente estaríamos, aunque eso siempre hay que aclararlo, hablando de si la persona está toda la vida alegre y contenta, que luego es con lo que se suele, muchos digamos, de los críticos, pero también muchas de las personas que apenas se aproximan a estos temas piensan que es el objetivo que persiguen las personas, o que persiguen los gobiernos, perdón. Entonces, se utiliza también en ese sentido, yo diría que esa es la discusión. Para las preguntas de Noé, de lo que está hablando, de lo que estás hablando, Noé, cuando hablas de un PIB bajo, de países que tienen PIB bajo y altos niveles de felicidad, es la clásica, lo que Carol Graham ha llamado una académica estudiosa de estos temas, ha referido en la paradoja del campesino feliz. Es decir, aquellos contextos en los cuales hay gente que vive en condiciones de ingreso muy bajo, pero que a pesar de eso reporta altos niveles de felicidad. Por supuesto que eso no basta. De hecho, me parece que por eso mismo, esa es una, entre otras, las razones por las cuales los esfuerzos de medición de la política, de la felicidad, del bienestar subjetivo en la política pública, no han desplazado al crecimiento económico ni al PIB per cápita, sino que lo que buscan es seguir manteniéndolo como una, porque además, esto lo decía ayer Gerardo también, sigue siendo una herramienta útil para comprender cómo funciona una economía. Entonces, ese hay que seguirlo manteniendo, pero hay que agregar otra serie de indicadores y de variables. No podemos conformarnos con simplemente decir, ya es feliz, entonces hemos logrado nuestro objetivo como nación o como sociedad o como país. Creo que eso sería más un retroceso y más, de hecho, retrógrado, conservador, si ustedes quieren. No, yo no creo que la felicidad vaya a desplazar como medición, como herramienta de medición de política pública al PIB. Yo creo que el PIB va a seguir funcionando, pero sí creo que cada vez más vamos a ver esfuerzos, iniciativas, aunque vamos a ver también qué sucede con el tema de la pandemia. La pandemia también es muy posible que cambie esta discusión o la suspenda incluso en algunos casos. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses, próximo año, año y medio. Pero no creo que lo desplace el PIB, creo que más bien va a irse matizando la preocupación. Creo que, de hecho, el contexto en el que vivimos un poco refuerza algunas de las cosas que los estudios sobre bienestar subjetivo han enfatizado. Por ejemplo, la importancia de la calidad de las relaciones personales que tenemos.
Si algo nos ha hecho la pandemia es darnos cuenta de que eso es muy importante, ¿no? Y que debemos encontrar maneras para conservarla, mejorarla y fortalecer esas relaciones. Entonces yo creo que está por verse, pero dudo mucho, la verdad, que el PIB desaparezca. Insisto, creo que es una herramienta que sigue siendo útil, pero para una cosa, no necesariamente para medir el progreso de los países, ¿no? Y de las sociedades. Muy bien. Bueno, ahora te voy a leer otro grupo de preguntas. Blanca Venga. Araceli Borja, pregunta, además de las políticas públicas orientadas a combatir la pobreza y la concentración del ingreso, ¿qué políticas habrá y hacia qué causas se enfocará con base en los indicadores de bienestar, felicidad? Es decir, ella está interesada en saber qué diagnóstico darán con los indicadores, ¿no? O sea, en qué se enfocarán específicamente estos resultados de los indicadores de bienestar y de felicidad. Luego, Octavio Rivas pregunta, es una pregunta más o menos en esta misma dirección, ¿cómo utilizar los indicadores de felicidad en políticas para combatir la desigualdad? Siendo que los comparativos internacionales posicionan a México como un país muy feliz, que es lo que decías justo hace un momento, pero a un país muy feliz, pero bueno, con bajo crecimiento, ¿no? ¿Sí? También, bueno, te leo un par más. ¿Sí? Eh, si, ¿qué tan útil, pregunta Marta Pérez Martínez, pregunta qué tan útil es el IDH para la medición del bienestar y si se considera en la elaboración de política pública en México? Y por último, en este bloque, Pedro Ignacio Rosas Medina pregunta de qué forma empata la postura que has defendido en esta conferencia con el enfoque de derechos humanos como forma de políticas públicas, o sea, políticas públicas de derechos humanos o políticas con enfoque de derechos humanos. Entonces, esas serían las preguntas. Ahora, hay un par de preguntas, digamos, más basadas en la coyuntura. Pregunta, por ejemplo, acá está. Pregunta, verás, permíteme. Pregunta Luis Pineda Ramos, si tienes conocimiento de quiénes conforman el equipo de asesores del gobierno federal en lo relativo a este tema de la medición de la felicidad, si tienes conocimiento de las dependencias que estarán involucradas, si ya se sabe algo en ese sentido en particular. Y también, en la misma línea, Lena Muñoz pregunta si tienes conocimiento de la definición de felicidad que manejará el gobierno actual. Entonces, creo que serían esas. Y todavía tenemos muchas más, o sea, de verdad, ha habido muchísimo interés en tu conferencia. Entonces bueno, Buenísimo. empezamos con estas. Empiezo por las más fáciles, que son las últimas dos, la de Luis y la de Elena. Ah, Lo que yo sé es lo que seguramente todos sabemos de la lectura de la prensa o de ver al presidente en sus conferencias matutinas. No tengo idea más allá de lo ni de dependencias, ni de asesores, ni de definiciones, más allá de lo que ha declarado públicamente. De hecho, él mismo lo ha dicho que en algún momento se planteará o se presentará. Entonces, pues, pero yo en lo personal no desconozco quiénes estén, digamos, participando en este tema. Eh, a ver, la verdad es que Blanco, Octavio, Marta y Pedro plantean preguntas bastante complejas. Eh, vale decir que yo, aunque digamos, me he acercado y estudié temas de desarrollo, realmente no soy economista, soy más bien entre politólogo y administrador público. Entonces, eh, digamos, no, hay algunos elementos como más quizá técnicos puntuales de los cuales no tengo todos los elementos, pero eh, a ver, en el caso del tema de qué diagnósticos o qué indicadores de felicidad pueden ayudar al tema de la discusión de pobreza y desigualdad, yo lo que diría en primer lugar es, creo que hay varios estudios interesantes que lo que hacen es medir la desigualdad en la distribución de la felicidad. Es decir, qué tanto, cómo digamos, qué tan concentrada, por decirlo de alguna manera, están los niveles de felicidad en un grupo social, en la población de algún país,
alguna región. Yo creo que contrastar ese resultado con la desigualdad de ingresos puede ser una buena manera de, otra vez, ver de qué manera, de qué forma sí hay una relación, digamos, una correlación, si ustedes quieren, estadísticamente hablando, estrecha entre ambas formas de medir la desigualdad o no. Y si no la hay, ¿cómo explicarlo? Yo creo que una de las utilidades que tiene también el estudio de bienestar subjetivo y de la felicidad es que de pronto nos hacen, nos obligan a plantearnos preguntas que quizá de otra manera no nos haríamos, ¿no? Y que yo creo que hay que tratar de responderlas o de entenderlas por lo menos antes de desecharlas como cosas absurdas. Por ejemplo, este tema del campesino, la paradoja del campesino feliz, antes de decir, bueno, es que el campesino o el trabajador, el obrero, en fin, la persona que reporta que tiene bajísimos niveles de ingreso, pero altos niveles de felicidad, bajo nivel de ingreso, alto nivel de felicidad, entonces seguramente está engañado o seguramente, digamos, no ha alcanzado a entender la dimensión de su problema, o en fin, o algunas otras explicaciones que se pueden dar. Yo creo que hay que tratar de hacer un esfuerzo porque hay una distinción. Dicho eso, porque hay esta divergencia. Dicho eso, también creo que es importante enfatizar esta idea de la paradoja del campesino feliz, que también está su correlato, que es la paradoja del rico triste, digamos, o del financiero triste, si ustedes quieren, que también tiene otras variables de explicación, pero no sé, la idea de paradoja del campesino feliz no se corrobora, no se comprueba en contextos de pobreza extrema. La gente que vive en situaciones de muy bajos ingresos, de bajos niveles de acceso a satisfactores, de numerosas carencias, sí tiene, digamos, muestra que tiene niveles comparativamente más bajos de bienestar subjetivo, reportes de felicidad, de frecuencia de sentimientos positivos. Y esto todas las encuestas, en prácticamente todos los países del mundo lo confirman, ¿no? Es a partir de que se satisfacen ciertas condiciones básicas cuando uno comienza a observar este tipo de divergencias. Ahora, ¿cómo usar la felicidad para la discusión de la desigualdad? Creo que esta pregunta, Octavio, más o menos la respondía. Marta, ¿cuál es la utilidad? Pregunta, ¿cuál es la utilidad del IDH para medir el bienestar subjetivo y uso en política pública? Yo creo que el IDH ha sido útil otra vez así como el tema de bienestar subjetivo, ha sido útil para que abramos el horizonte de discusión sobre qué tipo de sociedad queremos, cuál es digamos, cuáles son los niveles, los estándares de vida a los que queremos aspirar, y en ese sentido me parece que ha sido muy útil. Pongo nada más un ejemplo que ahorita me viene a la memoria. Uno de los primeros informes de desarrollo humano que se hicieron en México detonó, que abordó el tema de la población indígena, detonó de parte del gobierno federal un programa de atención a los 50 municipios con mayor población indígena y que por supuesto estaban entre los más pobres del país, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que hace el IDH o este tipo de procesos, que amplían la discusión, nos abren de pronto la mirada hacia otros ámbitos, y entonces ahí podemos entrar y podemos ver de qué manera podemos mejorar, digamos, nuestras perspectivas de desarrollo, ¿no? El tema de derechos humanos que plantea Pedro, de cómo, digamos, se relaciona derechos humanos, si entiendo bien, o cómo se puede relacionarse. Otra vez yo diría, los derechos humanos, sociedades respetuosas de los derechos humanos, sociedades en donde la gente pueda hacer exigibles sus derechos, son comúnmente sociedades en las cuales las personas reportan niveles de satisfacción más altos. La existencia de derechos humanos, además, en buena medida también contribuye a esto que se denomina en la literatura como agencia o capacidad de las personas para
decidir qué tipo de vida quieren decidir de forma libre. Entonces, creo que hay una relación ahí importante también. Y por supuesto, quizá no es unidireccional, como tantas cosas en las ciencias sociales, no hay, digamos, unidireccionalidad entre uno y otro. Si aumento mis derechos humanos, automáticamente felicidad. No, porque la felicidad pues, es un concepto también multidimensional, el bienestar subjetivo, hay muchas variables que juegan en ello, y entonces hay que analizarlo en su conjunto precisamente. Creo que esas serían las preguntas de este bloque. Perfecto. Bueno, todavía estamos bien de tiempo. ¿Te parece bien que sigamos Adelante. con otra ronda de preguntas? Natale Juan Carlos te pregunta cuál ha sido el mayor avance de la administración pública en términos de implementación de la felicidad, satisfacción y bienestar en México. Luego, Lena, bueno, no, Lena Muñoz te pregunta ¿cuál sería o es la respuesta de un gobierno que mide la felicidad ante las personas que padecen depresión? Después, hay Emilio Ceballos plantea una pregunta metodológica. Él plantea un indicador que mide bienestar, felicidades, bueno, es que no entiendo muy bien la redacción, pero a ver, voy a tratar de formularla. Emilio Ceballos dice, un indicador que mida bienestar y entre paréntesis, felicidad es un concepto discreto, la gente no es feliz todo el tiempo, sino que tiene momentos de felicidad. ¿Cómo pondera lo cualitativo respecto de lo cuantitativo? Ya hay acuerdo de las variables cualitativas, esa es la que pregunta. Luego, la cuenta de fundamentos de metodología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, supongo, te pregunta si es posible realizar la medición de bienestar en estudios de caso para grupos sociales específicos, ¿no? Y cómo sería eso. Y aquí Norma Guzmán también está interesada en saber sobre la medición del bienestar y la felicidad en el contexto de la pandemia y post-pandemia, cuál sería la relevancia y de qué manera podría apoyar y tu visión acerca de esto en general. Entonces, si quieres con estas. Perfecto, gracias, Gina. Empiezo otra vez de atrás para adelante. Ayer refería a Gerardo que lamentablemente, bueno, el INEGI recoge desde el 2013 un módulo de un conjunto de preguntas de bienestar subjetivo en una encuesta que realiza cada 3 meses, arrancando en enero de cada año. Y correspondía haberla hecho en abril, pero como todos sabemos, una de las actividades que digamos, se restringieron, se determinó que no era posible llevarse a cabo, por lo que supone de la interacción entre personas, son las encuestas. Entonces, la encuesta que correspondía levantarse en abril no se hizo. Entonces, digamos que tenemos el dato de enero de esta encuesta de bienestar autorreportado, la diaria, pero no tenemos la de abril y la expectativa es que sí pueda recogerse la de julio. Si es posible la de julio, ahí sabremos un poco. Y ahí, pues evidentemente captaremos ya no nada más el momento de la pandemia como tal, que hubiera sido en abril, sino que captaríamos seguramente pues los efectos de todo lo que hemos vivido, digamos, en estos meses, ¿no? Ahora, a nivel internacional, recientemente me encontré que el equipo de editores que trabaja, de investigadores que trabajan en el Reporte Mundial de la Felicidad, está impulsando junto con varias universidades a nivel global un estudio sobre el tema del bienestar subjetivo y la felicidad en el contexto de la pandemia. De hecho, está abierto a la participación de todos los que quieran. En ese sentido, quizá, no conozco los detalles del estudio, pero quizás sea más una especie de sondeo, aunque no sé si también estén siguiendo algún otro tipo de mecanismo más, digamos, de selección aleatoria de informantes. Pero si ustedes tienen interés, pueden ir a la página del World Happiness Report y ahí en un banner aparece la invitación para participar en el estudio. Toma como unas 5 o 7 minutos responder a las preguntas
y ya, ¿no? Eventualmente saldrá el estudio y eso es lo que podremos conocer, pero estoy seguro que debe haber otros. Gallup, por ejemplo, que es una de las iniciativas también globales que más ha estado interesada en estos estudios de medición del bienestar, de la felicidad y de balance afectivo y este tipo de variables, también eh, seguramente estará haciendo algún ejercicio de esta naturaleza. Pero incluso si en este momento no se hace, yo esperaría, digamos, por la pandemia, yo esperaría que en México, pero en los próximos meses, en México y en otros países habrá estudios, cuando ya sea posible hacer levantamientos de encuesta, o se adapten los procedimientos de aplicación de encuesta cara a cara, si es que eso es posible, para poder recoger elementos de información. Ahora, las primeras preguntas. Natale, ¿cuál es el avance más importante de la administración pública en la implementación de bienestar subjetivo y felicidad? En el caso de México, yo diría que el más importante es justo la encuesta de bienestar autorreportado. Yo diría que es el trabajo más significativo, más importante que se hace desde el ámbito gubernamental. El INEGI ha hecho un trabajo, me parece, muy serio, muy riguroso en recoger, primeramente en definir cómo medir y después en recoger la información y después en sistematizar y analizar. Y además dejarlo abierto las bases de datos, están pues, como todo lo que produce el INEGI está abierto a todos los usuarios, se lo pueden encontrar en la página del instituto. Y yo creo que ese es el avance más importante. Echen un vistazo a la conferencia de ayer de la plática de Gerardo, pero tenemos resultados de 2012, un esfuerzo piloto, tenemos resultados en 2014, con un estudio que se hizo junto con el módulo de condiciones socioeconómicas. Ahí para todos los interesados, por ejemplo, en temas de pobreza y desigualdad y demás, ahí hay un instrumento interesante. Y después está este ejercicio periódico, que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, trimestralmente, que es se le llama Viare básico, que es un conjunto de preguntas, pero que permiten ir monitoreando muy bien el avance. Una cosa que hay que decir, me gustaría nada más rápidamente mencionarlo, a propósito de esta pregunta, es que, y esto también se mencionaba ayer, es que si uno observa la serie histórica de los indicadores de bienestar subjetivo, me parece que es el dato de balance afectivo o el de satisfacción de vida en general. Es muy interesante ver cómo sigue cierta tendencia con sus altas y sus bajas, ¿no? Dependiendo de lo que va ocurriendo en el contexto, tanto personal como social. Pero en la encuesta si mal no recuerdo, fue la de julio de 2018, se ve muy claramente cómo hay un brinco muy pronunciado en la proporción de personas que reportan altos niveles de bienestar y satisfacción. Sin duda este es un efecto de la elección del 2018 y mi lectura, mi interpretación es que la sociedad mexicana tuvo una sensación de logro colectivo, es decir, tuvo una sensación de que su voluntad en general había sido reflejada en una elección y por lo tanto eso, digamos, significó un reporte de felicidad. Curiosamente también no se han mantenido completamente altos hasta arriba los niveles de bienestar y satisfacción, han ido, digamos, regresando a niveles previos, pero digamos, por supuesto, yo no diría que es un logro de la administración, claro que la administración actual no existía ahí, apenas había sido electa, digamos, no había tomado posición. El trabajo del diario me parece que es lo más relevante, pero sí creo que ese es un ejemplo de cómo el bienestar subjetivo responde, digamos, también a procesos colectivos significativos de esta naturaleza, ¿no? El tema de la depresión, la pregunta de Elena, yo creo que una de las cosas que en muchas sociedades, en muchos países, por ejemplo en Reino Unido, ha traído como efecto la discusión de estos temas es justamente ponerle mayor atención a la salud mental. Ese es un ámbito de la política pública que en mi impresión, yo no soy
digamos, conocedor del tema, pero en mi impresión en México tenemos muy abandonado. Y creo que ese sería un ámbito que valdría la pena reforzar a propósito de ese tipo de discusiones. Eh, porque evidentemente la depresión en muchas ocasiones tiene que ver con problemáticas no nada más individuales, sino también del contexto social, contexto familiar, del contexto de vida que tienen las personas. eh, y creo que ahí también hay mucho que hacer, ¿no? El tema metodológico que plantea Emilio sobre digamos, cómo se pondera el tema de las variaciones que tiene que puede tener las variaciones de bienestar subjetivo cuando a una persona se le pregunta cuál es, sobre todo esto tiene que ver con las preguntas que se hacen sobre balance afectivo, ¿no? Hay distintas maneras en las que metodológicamente se trata de, digamos, de matizar, de controlar, de evitar que este tipo de influencias existan. Una de ellas es, eh, por ejemplo, se le pregunta a la persona no sobre cómo se siente en el momento, sino cómo se siente en los últimos días, ¿no? Que haya algún esfuerzo, digamos, no solamente decir en ese momento cuando se acaba de enterar de una noticia fea o en ese momento cuando le acaban de dar una noticia muy importante o acaba de contactarse una persona con su esposa o con su esposo, o cuando, en fin, digamos, esa es una de las cosas que se suele hacer en muchos de los esfuerzos de medición. Eh, eh, Otro es que al final de cuentas, cuando uno observa el agregado de las distintas preguntas en ejercicios de esta naturaleza, como son ejercicios, digamos, aleatorios, pues sí, puede ser que a algunas personas les pregunte cuando hayan pasado experiencias negativas, pero también a otras personas cuando hayan pasado experiencias positivas. Entonces, en el agregado en su conjunto, y como todas son personas, se les pregunta, se les selecciona de forma aleatoria, digamos, metodológicamente, de alguna manera se neutraliza, ¿no? Digamos, cuando se analizan colectivamente. Es por eso, por ejemplo, que no es conveniente de pronto decir cómo es posible. No sé si no es conveniente, pero por lo pronto quizá no es del todo sensato decir que cómo es posible que el país tenga niveles de felicidad altos. Por cierto, no es de los países más felices del mundo. Está por ahí de los 20 aproximadamente en el ranking global. Que sea tan feliz y tenemos tantísimos problemas, ¿no? Inseguridad, problemas de corrupción, problemas de abusos de autoridad, problemas de pobreza, de inseguridad, de desigualdad, etc. Bueno, eso es lo que responden las personas. Las respondas responden auténticamente qué es lo que sienten en el momento en que se les pregunta. Hay otra de las preguntas de bienestar subjetivo sobre satisfacción con la vida. Normalmente a las preguntas se les dice, tomando en cuenta todas las cosas que ocurren en su vida, eh, eh, ¿qué tan satisfecho se siente usted? En una escala que va, comúnmente es la escala de Cantril, de 0 a 10, o puede ser escalas que un poco más estrechas, de 0 a 7, 0 a 5, etc. Pero entonces, esos son esfuerzos que se le pide a cada persona para que haga una valoración de conjunto. Sí, puede ser que en el momento una persona diga, no, pues para mí está mi familia y estoy muy bien con mi familia o mis amigos, y entonces responde, estoy muy feliz. O para otra puede decir, acabo de perder el empleo, y tengo otro problema, entonces no estoy tan feliz, estoy como a la mitad o menos. Pero todo este conjunto de preguntas, al momento en que se agregan, arrojan un resultado. Por eso también los promedios, aunque son útiles, siempre es muy importante ver cómo son las distribuciones. Y ahí vamos a encontrar más claridad respecto a cómo es el estado real desde el bienestar subjetivo en una sociedad, ¿no? En fin, esas son algunas formas en las que me parece que se trabaja pues para tratar de reducir estas potenciales distorsiones, digamos, que de manera natural pueden existir al al hacer este tipo de preguntas. Muy bien, me siguen llegando preguntas. ¿Crees que podamos hacer otra ronda o como me Sí, digas? adelante. Hagamos otra Bueno, ronda. ok, otra ronda. Bueno, Jorge León, egresado nuestro de la Flaxo, plantea lo siguiente. Él dice, desde mi perspectiva, creo que hay un área de oportunidad muy importante a nivel subnacional en estados y municipios. Ante ello,
¿Qué tipo de trabajo sugiere implementar para impulsar este tipo de estudios a este nivel? Ese es Jorge León. Luego, hay bastantes preguntas sobre el Gini. Jorge Alonso Reyes pregunta cómo se correlaciona el índice Gini con la medición de la felicidad. Luego, Juan Fidel Medina Martínez te pregunta qué opinas sobre el índice de medición de Gini. Y Claudia Bonfil tiene una pregunta más sobre una perspectiva cultural, ¿no? Me imagino. Dice, ¿se podría incluir como parámetro de medición el conformismo como parte de la idiosincrasia de una sociedad? Dice, lo comento, dice, porque podría ser un factor subjetivo que podría viciar el resultado y aparentar que hay un mayor grado de felicidad. Entonces, esas serían creo que hasta el momento, déjame checar acá en el chat. Eh, ah, Cervantinio Medina te pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación privados en México en la perspectiva actual de felicidad? Y bueno, creo que ya con estas, creo que las agotamos. Hay otras preguntas con interés de diferenciar crecimiento económico de desarrollo económico, si nos pudieras dar tu perspectiva. Rodríguez Denis pregunta, ¿cómo defines tú la felicidad? Y bueno, creo que ya con eso agotamos ya todas las preguntas. Espero que no se me haya pasado ninguna, espero haberlas dicho todas. Y muchas gracias también, Roberto, por tu disposición a responderlas todas. No, hombre, encantado. Muchas gracias, Georgina. Acabo de ver que había una pregunta en el bloque anterior, creo que era de la Universidad de Hidalgo, que no respondí, que tenía que ver con los estudios de caso. De ¿Qué caso. calidad de estudios de caso? Sí, sí hay, y está relacionado también con otra pregunta ahora sobre qué se puede hacer a nivel nacional. Jorge creo que preguntaba sobre el tema de estudios a nivel subnacional. A ver, sí hay estudios, por ejemplo, recientemente me encontré un estudio que yo me lo encontré recientemente, el estudio no es reciente, que tiene 3, 4 años, me parece, muy interesante sobre niveles de bienestar subjetivo entre la población maya. Y este es un estudio interesante porque hace reflexiones que tienen que ver, es un autor de nombre Guardiola, si mal no recuerdo, son 4 o 5 autores, uno de ellos es Guardiola. Y es un estudio que es interesante porque también hace reflexiones sobre el ámbito cultural. Y, digamos, por supuesto, la población maya plantea y dice, el estudio, el resultado que arroja esta investigación es que tiene niveles de felicidad incluso más altos que el promedio del país, ¿no? Que anda por ahí de los 8 puntos, escala de 0 a 10. Entonces, sí se pueden hacer estudios de caso, se están haciendo estudios de caso, y yo creo que son muy útiles porque nos pueden, además de ayudar a entender comunidades, grupos sociales específicos, regiones específicas, nos va a ayudar a entender, creo, por lo menos 2 cosas. Uno, las especificidades de esos grupos en términos de cuáles son las condiciones individuales, sociales, que determinan, influyen en la felicidad, en el bienestar subjetivo, pero también qué rasgos son comunes. Y vamos a encontrarnos seguramente muchos rasgos comunes. Y eso también va a ayudar a entender por qué es importante que la política pública también se informe o se alimente de este tipo de estudios y de casos, ¿no? de información y de estos estudios más específicos, digamos, más puntuales. Entonces, creo que coincido con Jorge, sí hay una enorme oportunidad de trabajar en estos temas a nivel subnacional. El estado de Jalisco, ya no recuerdo, es uno de los estados que avanzó en esa lógica, no en la administración actual, sino en la anterior, me parece, o 2 anteriores. Avanzó en incorporar un conjunto de mediciones más allá de exclusivamente las materiales de crecimiento económico del Estado. Y yo creo que sin duda es un área de oportunidad. Los estados, yo diría sobre todo las ciudades, no nada más porque en las ciudades vive ahora más de la mitad de la población del país, sino porque las ciudades,
bueno, ahora además se han visto increíblemente afectadas por el tema de la pandemia, pero son las ciudades en donde también hay un conjunto de elementos que afectan de manera muy significativa el bienestar de las personas pues, por supuesto hay que entenderlo mejor, ¿no? Y creo que tanto a nivel de estados como a nivel de ciudades es un espacio que hay que profundizar mucho más de lo que se ha hecho, ¿no? Hubo un estudio que se hizo hace como 4 o 5 años, justo de 100 ciudades, donde se analizó bienestar subjetivo y de qué dependía. Es un estudio que hizo, creo que se llamaba el Instituto de la Felicidad. Estaba alojado en Puebla. Eh, bueno, participó en ese estudio Mariano Rojas, integrante del claustro de Flaxo, y un estudiante suyo que también estaba ahí participando en este estudio. En fin, hay experiencias, hay trabajo hecho, yo creo que hay que recuperar lo avanzado, ver qué cosas funcionan y con eso va a seguir construyendo. Gini, el indicador de Gini, a mí me parece el indicador el índice de Gini un índice muy útil. Creo que otra vez, es una herramienta, digamos, útil para comprender de la mano, por ejemplo, del PIB per cápita, comprender de mejor manera cuál es el estado que tiene una sociedad o que tiene un país en términos de su desarrollo económico, porque nos arroja precisamente información sobre cuáles son los niveles de distribución de la riqueza. Entonces, a mí me parece que es un indicador muy útil y además tiene la enorme utilidad de que no es tan difícil de comunicar. Entonces, en términos de incorporación a la discusión pública, me parece que tiene también esa virtud, ¿no? El índice de Gini. Y yo lo decía antes, ¿cuál es la relación de felicidad? En algún momento, hacia el final de mi presentación, decía que también importaba no nada más la felicidad en términos absolutos, sino que la felicidad en términos relativos era importante. Y esto también impacta en los temas de ingreso. Entonces, si a una de las personas se le pregunta, por ejemplo, si gana lo suficiente, no va a ser lo mismo si es una persona, digamos, que vive en una colonia, en un contexto donde la mayoría de las personas tienen mejores condiciones de vida. Seguramente dirá, no, pues no gano lo suficiente. Pero si esa misma persona se le pregunta o que tiene un nivel de ingreso, de condiciones materiales similares, pero vive en otro lugar en donde la mayoría de las personas a su alrededor o con las que convive, sus pares, en la colonia donde está, tiene un nivel y condiciones más bajas, es probable que responda, estoy satisfecho con mi nivel de ingreso. Entonces, estas variaciones, por supuesto, hay que tomarlas en cuenta, hay que estar consciente de que tienen un papel, que juegan en las mediciones, tanto de ingreso, de satisfacción del ingreso, como de felicidad, de bienestar subjetivo en general. Pero lo que sí se ha encontrado es que en la mayoría de los casos, en países donde, en términos generales, más allá de este matiz, o además de este matiz que mencionaba, países desiguales tienden a tener, en términos de ingreso, igualdad de ingreso, tienden a tener también niveles de bienestar subjetivo más bajo, en el agregado, por supuesto. El tema del conformismo y de cómo esto puede influir. Esto me remite a la discusión sobre este tema de la agencia y de la libertad, que tanta libertad tienen las personas para decidir, y de la incorporación subjetiva de las oportunidades de vida. Yo creo que es un elemento fundamental. Hay que revisar lo que se discute en el programa, en el informe de desarrollo de Chile, por ejemplo, donde se hace una discusión, me parece muy interesante, sobre este tema. Porque ahí lo que plantea es justamente que el bienestar subjetivo tendría que tratar de recoger como enfoque general, más allá de los indicadores, algunos indicadores específicos, como enfoque general, tendría que tratar de recoger justamente de qué manera las personas que se reportan felices o infelices están incorporando o no en su, digamos, visión subjetiva, en sus alternativas de vida,
si están incorporando o no ciertas maneras en las que pueden proceder en su vida cotidiana. Es decir, yo puedo decir que estoy muy feliz, se puede argumentar, pero quizá ese pronunciamiento respecto a la felicidad pueda tener un peso diferente o una cualidad diferente en una persona que asume que nunca va a alcanzar tercero de preparatoria, por decirlo, a otra que diga que está seguro que va a llegar a la universidad, ¿no? Entonces, cualitativamente, las formas en las que esas dos personas plantean su felicidad pues, es distinta, porque incorporan subjetivamente de manera distinta las opciones vitales, ¿no? Entonces, y esto también, el tema del conformismo, remite a otra, digamos, precaución que yo planteaba que hay que tener estas discusiones en estas mediciones y su uso en la política pública, que es el tema de la adaptación. La gente suele adaptarse. Si gana la lotería o si se enferma gravemente, conforme pasa el tiempo, se ha observado que suele haber mecanismos que le permiten adaptarse. Pero también hay que observar cómo es ese proceso de adaptación. También puede suceder que la persona que se gana la lotería termina en peores condiciones de las que estaba antes de haberla ganado, o la persona que enferma gravemente termina encontrando, digamos, fuentes de bienestar en otros lugares que no había ubicado. Entonces, también los procesos de adaptación creo que son importantes. No nada más en la adaptación en sí mismo, y no pensar, me parece, o pensar más bien que esto es una precaución que hay que tener en la incorporación y no la incorporación en la política pública, estas mediciones, y no asumir que porque existe esta posibilidad de adaptación, de efecto relativo que tienen las mediciones, entonces no nos sirve de nada. En fin, creo que... el papel de los medios. Claro, los medios tienen un papel importante en general en nuestra sociedad. Específicamente en el tema de bienestar subjetivo y felicidad, yo diría que, por supuesto, cuando los medios de comunicación, y aquí yo creo que también separaría ya, desde hace algunos años, los medios de comunicación tradicionales de las redes sociales. Yo creo que los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, en la medida en la que enfatizan aquellas noticias o aquellos eventos que pueden inducir a tener sensaciones o vivencias, experiencias de estrés, digamos, de alarma, de preocupación, pues evidentemente van a influir en el bienestar de las personas. Las redes sociales, si las redes sociales también de pronto contribuyen a enfatizar lo que separa, la polarización, la discusión, digamos, a veces demasiado radical o demasiado extrema entre posiciones, como de pronto suele ser en algunas redes sociales, en efecto, sin duda esto influirá en el bienestar de las personas, en lo que reportarán su felicidad. Pero, y hay estudios, por ejemplo, ahora que hablo de redes sociales, de cómo en muchos países, específicamente en Estados Unidos, Canadá, en otros, estudios que se han hecho, reportan cómo las personas que utilizan con mayor frecuencia Facebook, en mayor cantidad, quienes consultan más frecuentemente Facebook, que utilizan, perdón que lo diga transmitiendo en Facebook Live, lo que voy a decir, pero los estudios lo que indican es que si más se utiliza Facebook con más frecuencia, quizá con excepción de pláticas como las del ciclo de conferencias de Flaxo, lo que la gente reporta es menos felicidad, ¿no? Quizá porque este tipo de experiencias, aunque lo conecta con otras personas, amigos, familiares, etcétera, de una manera virtual, lo aleja también de otras actividades que podrían reportarle también bienestar. Eso es alguno de los hallazgos y hay muchos otros, ¿no? Entonces, sí creo que los medios de comunicación y ahora redes sociales tienen un papel muy importante, pero esto no significa que entonces ahora los medios de comunicación tienen que reportar solamente noticias buenas. No, yo creo que los medios tienen que hacer su trabajo y su trabajo incluye no caer en el alarmismo, pero también incluye reportar información, noticias veraces, oportunas y ejercer su función pública
porque eso también redundará en que las personas, creo que en el mediano o largo plazo, puedan ejercer muchos de sus derechos de mejor manera y también eventualmente puedan contribuir a un contexto más favorable al bienestar y al progreso de las sociedades, ¿no? Y hasta ahí creo que ya son todas las preguntas de este bloque. Perfecto, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto Castellanos, por la plática de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que siguieron la transmisión. Les recuerdo que las pláticas van a seguir toda la semana. Vamos a tener pláticas miércoles, jueves y viernes, solo que van a ser a las 4:30 de la tarde. Entonces, mañana está la doctora Graciela Teruel con una conferencia sobre medición amplia del bienestar, la importancia de los indicadores objetivos. Luego el jueves a las 4:30 está la maestra Mónica Orozco para dar una plática sobre género y bienestar. Y por último, para cerrar el ciclo de conferencias, el próximo viernes a las 4:30 está el doctor Benjamín Temkin, profesor investigador de la Flaxo y organizador de este ciclo, con una conferencia titulada Bienestar objetivo y subjetivo, implicaciones para la supervivencia y calidad de la democracia. Entonces, toda la semana hay conferencias. Ojalá que se puedan conectar. Muchas gracias, Roberto, nuevamente, por toda tu disposición, por tu plática, muy, muy interesante. Gracias al Laboratorio de Métodos, gracias a la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, al doctor Benjamín Temkin y a todas las personas que se conectaron. Nos vemos mañana. Saludos, gracias a todos. Hasta luego, gracias.